nacido para superar límites. En las montañas escarpadas de un pueblo olvidado llamado Valle Oscuro, donde el viento cortaba como cuchillos y la tierra parecía negarse a dar frutos, nació Alex Rivera bajo una tormenta que nadie olvidaría. Era la medianoche del 15 de agosto, y su madre, una mujer delgada y fuerte llamada Elena, daba a luz en una casa de adobe sin electricidad ni médico. El padre, un minero exhausto, había muerto meses atrás en un derrumbe. Alex llegó al mundo con los pulmones débiles y un llanto que apenas se oía, pero sus ojos, incluso entonces, parecían mirar el horizonte como si ya supiera que el destino le había marcado un camino de batallas. Los vecinos murmuraban que no sobreviviría la noche, pero Elena lo envolvió en mantas raídas y le susurró al oído: «Tú no estás aquí para rendirte». Aquellas palabras se clavaron en su alma como semillas en suelo fértil. Los primeros años fueron una lucha constante. El Valle Oscuro vivía de la minería y la agricultura precaria, y la pobreza era tan espesa como la niebla matutina. Alex creció delgado, con las piernas torcidas por la mala nutrición y una tos crónica que lo acompañaba como un recordatorio de su fragilidad. A los 5 años, mientras otros niños corrían por los senderos pedregosos, él se quedaba en casa ayudando a su madre a tejer canastas para vender en el mercado lejano. Pero en su mente bullían sueños imposibles. Por las noches, junto al fuego de leña, Elena le contaba historias de hombres que habían cruzado océanos, escalado montañas imposibles y cambiado el curso de ríos con sus propias manos. «El límite no está en tus huesos, hijo mío, está en tu cabeza», le decía. Alex escuchaba y sentía que algo dentro de él despertaba, un fuego que ni el frío de la sierra podía apagar. A los 8 años, la escuela del pueblo se convirtió en su primer gran desafío. El camino era de 3 horas a pie, cruzando un río que en temporada de lluvia se volvía traicionero. Muchos niños abandonaban, pero Alex insistía. Caminaba cojeando, con zapatos rotos que dejaba agujeros en la tierra. Un día, una riada lo arrastró y lo dejó inconsciente en la orilla. Despertó con fiebre y moretones, pero al día siguiente volvió a intentarlo. La maestra, una mujer joven llamada Clara que había llegado de la capital con ideales, notó su determinación. Le prestó libros y le enseñó matemáticas, historia y ciencias. Alex devoraba las páginas como si fueran oxígeno. Aprendió que el mundo era mucho más grande que Valle Oscuro y que los límites se rompían con conocimiento y voluntad. La adolescencia trajo pruebas más duras. A los 13 años, su madre enfermó de una infección pulmonar. No había dinero para médicos ni medicinas. Alex dejó la escuela temporalmente y bajó a la mina abandonada que todos temían. Cavó con sus manos delgadas, extrayendo trozos de mineral que vendía a contrabandistas para comprar antibióticos. Trabajaba de noche para no ser visto, con el riesgo de derrumbes que ya se habían llevado a su padre. Durante semanas durmió apenas 3 horas, cuidando a Elena y estudiando a la luz de una vela. Cuando ella mejoró, lo abrazó llorando y le dijo: «Has superado lo que muchos hombres hechos y derechos no podrían». Pero Alex sabía que aquello era solo el comienzo. A los 16, decidió que Valle Oscuro ya no era suficiente. Quería estudiar ingeniería para construir puentes, presas y caminos que liberaran a su pueblo. El examen de ingreso a la universidad estatal estaba a meses, pero no tenía dinero para libros ni transporte. Comenzó a correr. Al principio eran solo trotes cortos por los senderos irregulares, con las piernas aún débiles. Cada zancada dolía, cada respiración era un esfuerzo. Construyó pesas con piedras y latas llenas de arena. Corría al amanecer, bajo la lluvia, en la oscuridad. Sus compañeros se burlaban: «El cojo quiere ser atleta». Él no respondía, solo corría más rápido. En 6 meses había fortalecido su cuerpo lo suficiente para bajar al pueblo vecino y trabajar cargando sacos en el mercado. Con ese dinero compró sus primeros libros usados y un par de zapatos decentes. El día del examen, viajó en un camión de carga lleno de pollos y verduras. Llegó sudado y exhausto, pero con la mente clara. Sacó la mejor nota de su región. Cuando le entregaron la carta de aceptación con beca parcial, Elena lloró de alegría. Sin embargo, la beca no cubría todo: alojamiento, comida, transporte.
Alex se mudó a la capital con solo una mochila, durmió en parques los primeros días y lavó platos en un restaurante por las noches. Estudiaba hasta el amanecer en la biblioteca pública, con los ojos rojos y el estómago rugiendo. Sus compañeros de universidad, hijos de familias acomodadas, lo miraban con curiosidad y a veces con lástima. Él los ignoraba y se enfocaba en sus ecuaciones y diseños. El segundo año trajo una nueva crisis. Durante una práctica de campo, Alex cayó de un andamio improvisado y se fracturó la pierna derecha en 3 partes. Los médicos dijeron que cojearía de por vida y que probablemente nunca volvería a correr ni a caminar sin dolor. Tendido en la cama del hospital público, con yeso hasta la cadera, sintió por primera vez que el límite podía ser real. Las deudas se acumulaban, su madre enviaba cartas preocupada y los profesores sugerían que cambiara de carrera a algo menos físico. Esa noche, mirando el techo agrietado, recordó las palabras de Elena: el límite no está en tus huesos. Pidió libros de fisioterapia y comenzó ejercicios con los dedos de los pies, luego con la rodilla, luego con toda la pierna. Contra el consejo médico, se quitó el yeso antes de tiempo y caminó apoyándose en una rama como bastón. Dolía tanto que lágrimas corrían por su rostro, pero seguía. 6 meses después caminaba sin ayuda. Un año después corría de nuevo, aunque más lento y con una leve cojera que nunca desapareció del todo. Volvió a las clases con renovada furia. Sus proyectos de ingeniería empezaron a destacar, diseñó un puente peatonal de bajo costo para Valle Oscuro usando materiales locales y técnicas sostenibles. Ganó un concurso nacional y recibió una beca completa. Pero el éxito atrajo envidias. Un profesor celoso sabotajeó uno de sus trabajos, acusándolo de plagio. Alex tuvo que defenderse ante un comité, presentando evidencias y defendiendo su honor con voz firme. Ganó, pero el incidente le enseñó que los límites no solo eran físicos, también eran humanos, hechos de celos y prejuicios. Al graduarse con honores, Alex rechazó ofertas de grandes empresas en la capital. Regresó a Valle Oscuro con planos bajo el brazo. El pueblo estaba peor, la mina principal había cerrado, dejando desempleo y migración. Muchos jóvenes se iban a las ciudades, las cosechas fallaban por sequías. Alex convocó una asamblea en la plaza. Habló con pasión: no nacimos para huir. Nacimos para transformar esto. Propuso un plan ambicioso: construir un sistema de riego inteligente usando energía solar, un camino pavimentado que conectara con la carretera principal y una pequeña planta procesadora de frutas para exportar. La gente lo miró con escepticismo. ¿Cómo lo hará solo, cojo?, gritó alguien. Alex sonrió: no estoy solo. Estamos juntos. Comenzó con poco. Convenció a 10 familias para donar tierra y mano de obra. Él mismo cargaba piedras, soldaba estructuras bajo el sol abrasador. Su pierna dolía cada noche, pero el fuego interior ardía más. Usó sus contactos de la universidad para conseguir donaciones de paneles solares y tuberías. Trabajaban de sol a sol. Hubo accidentes, lluvias que destruían avances, escasez de comida. Una vez, un derrumbe menor lo enterró parcialmente, lo sacaron con cortes y moretones, pero al día siguiente estaba de vuelta con el casco puesto. Elena, ya anciana, lo observaba desde su silla y sonreía con orgullo. El primer sistema de riego funcionó tras 2 años de esfuerzo. El agua corrió por canales que antes eran polvo. Las cosechas aumentaron un 300%. El camino pavimentado llegó después, financiado por un premio internacional que ganó con su proyecto. Turistas empezaron a llegar atraídos por las montañas y las historias del ingeniero que había superado todo. La planta procesadora creó empleos para 50 personas. Valle Oscuro dejó de ser olvidado y se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Pero Alex no se detuvo. A los 32 años, su cuerpo mostraba las cicatrices de 1000 batallas, la cojera más pronunciada, dolores crónicos en la espalda, pulmones que aún tosían en invierno. Aún así, planeó la obra más ambiciosa, un túnel a través de la montaña que conectaría Valle Oscuro con un valle vecino rico en recursos. Era un proyecto que ingenieros experimentados consideraban imposible sin millones de dólares y maquinaria pesada.
Alex diseñó un método con explosivos controlados, refuerzos con redes de acero reciclado y un sistema de ventilación natural. Reclutó a jóvenes del pueblo y les enseñó oficios. La construcción duró 4 años infernales. Hubo derrumbes que mataron a 2 trabajadores. Alex lloró en privado y siguió adelante en su honor. Hubo inundaciones subterráneas que inundaron galerías. Él mismo descendía con linterna y casco, midiendo, calculando, animando a los demás. Su madre falleció durante el 3er año, pero antes le tomó la mano y le dijo, sabía que lo lograrías. Aquellas palabras lo impulsaron cuando el cansancio amenazaba con vencerlo. El día que el túnel se inauguró, el sol entraba por ambos extremos iluminando el camino de esperanza. Cientos de personas caminaron por él por primera vez. Alex estaba al frente, cojeando pero erguido, con lágrimas que no se molestó en ocultar. Los periódicos nacionales lo llamaron el hombre que nació para superar límites. Recibió ofertas para dirigir empresas, invitaciones a conferencias internacionales, incluso una propuesta política. Rechazó la mayoría. Mi límite era este pueblo, decía. Con el tiempo, Alex entrenó a una nueva generación. Fundó una escuela técnica gratuita donde enseñaban no solo ingeniería, sino la filosofía que lo había guiado, que los límites son ilusiones hasta que uno decide creer en ellos. Viajó a otros pueblos remotos compartiendo su historia, inspirando a miles. Su cuerpo envejecía, pero su espíritu permanecía joven y feroz. A los 55 años, durante una tormenta similar a la de su nacimiento, Alex subió solo a la cima de la montaña más alta del valle. La pierna le dolía terriblemente, el viento lo azotaba, pero llegó. Desde allí miró su obra, el túnel, los campos verdes, los niños corriendo por caminos seguros, las luces de casas que antes estaban a oscuras. Se sentó en una roca y respiró profundamente. Recordó al niño frágil de pulmones débiles, al adolescente que corría con zapatos rotos, al estudiante que dormía en parques, al ingeniero enterrado bajo escombros. Cada caída había sido un escalón. No nací para ser fácil, murmuró al viento. Nací para superar límites. Y en ese momento, con el sol poniéndose tras las cumbres, Alex Rivera supo que su historia no terminaba allí. Habría más montañas, más desafíos, más caídas y más victorias. Porque quien nace para superar límites lleva ese fuego eternamente, y el fuego nunca se apaga mientras haya aliento. La vida continuó su curso en Valle Oscuro, ahora un lugar próspero y orgulloso. Alex, ya con canas y arrugas profundas, seguía caminando cada mañana por los senderos que había ayudado a construir. Los jóvenes lo saludaban como a un abuelo sabio, y él les contaba anécdotas no para presumir, sino para encender en ellos la misma chispa. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de un nuevo centro comunitario, un niño de unos 8 años se acercó cojeando ligeramente. Tenía los pulmones débiles y una determinación en los ojos que Alex reconoció al instante. ¿Es verdad que usted corría aunque le doliera todo?, preguntó el niño. Alex se agachó, ignorando el protesto de su rodilla, y le puso una mano en el hombro. Es verdad. Y tú también podrás correr, volar o construir lo que sueñes. El límite solo existe si lo aceptas. El niño sonrió y, por primera vez, dio unos pasos más firmes. Alex lo observó alejarse y sintió que el ciclo continuaba. Su legado no eran solo las obras de concreto y acero, sino las vidas transformadas, las voluntades encendidas, las cadenas rotas generación tras generación. Años después, cuando Alex finalmente descansó en paz a los 72, rodeado de su pueblo convertido en comunidad vibrante, miles acudieron a despedirlo. No hubo mausoleo grandioso, solo una placa simple en la entrada del túnel, aquí descansan los límites que un hombre se negó a aceptar. Pero su verdadera tumba estaba en cada niño que corría sin miedo, en cada puente que cruzaba un río, en cada sueño que se atrevía a ser más grande que las circunstancias. Porque Alex Rivera no solo superó límites. Enseñó al mundo que todos nacemos con esa capacidad, esperando solo a ser despertada. Y en Valle Oscuro, el viento ya no cortaba como cuchillos, ahora llevaba susurros de esperanza a las nuevas generaciones. La historia siguió escribiéndose mucho después de él, en cada acto de coraje silencioso,
en cada obstáculo enfrentado con determinación. Porque el espíritu de superar límites no muere, se multiplica. Y así, en las montañas que una vez fueron barreras, ahora eran testigos de infinitas victorias humanas, recordando siempre a aquel que nació en una tormenta y decidió que ninguna tormenta lo detendría jamás.